pues la peor entiendo yo, de las mentiras es las verdades entrecortadas o a medias. Entonces, he tenido que soportar en infinidad de ocasiones artículos, manipulaciones, intoxicaciones, porque claro, el nombre de Gil vende, a Gil se le utiliza, es muy fácil porque usted en la expresión o en la exposición que ha hecho, con todo lo respeto, yo creía que estaba usted leyendo el ABC. No, estaba leyendo recortes de Cuando prensa. periódicos que tienen crisis de identidad Sí. se dedican exclusivamente a malinformar, yo tengo ya mis serias dudas de en qué país estamos. Pero le voy a contar a usted una cosa. En un periódico que antes le llamaba el Grapo 16, ahora ya le digo Diario 16 para ver si cambian, me ocurrió una cosa, que una periodista me dijo: usted ha dicho, con esto de la ciudad deportiva y no sé qué, que quería usted hacer una ciudad deportiva para que los hijos de los socios del Atlético de Madrid se dedicaran a hacer deporte y que luego no hubiera prostitutas y drogadictos. O sea, me lo manipuló. Y yo no era lo que dije eso. Si me permite, le hago el inciso de lo que es una ciudad deportiva. No, lo que le quería preguntar era... era... de Hitler, si se lo voy a contestar. Es que abundando... Es que, mire, yendo por los cerros de Úbeda llegaremos lejos. No, si los cerros de Úbeda están muy bien donde están, pero yo le voy a contestar a usted en los cerros de aquí. Correcto, pues el tema es más sencillito. Al preguntarme que a quién admiraba yo, pues yo le dije, ha habido grandes hombres en la historia, Churchill, Napoleón, dice, y el Führer. Digo, bueno, el Führer, porque yo suelo hablar bastante claro, pues a lo mejor tuvo sus cosas malas, muchísimas, pero cuando hay una guerra mundial en la que vale todo por ambos bandos, todo el que ha perdido, la victoria tiene 1000 padres, la derrota ninguno, y luego ya es que Hitler parece ser que fue el único malo de la historia. Bueno. Los genocidios y todas esas cosas reprobables, pero todos los grandes hombres que han sido capaces de mentalizar a toda una nación tienen su parte positiva. No quiere decir que yo sea una admiradora a ultranza del Führer, porque es que había espabilados que lo único que pretendían era tratar de subastar en base a unos supuestos débitos que no existían a los jugadores que yo había fichado con mi dinero. Claro, hasta ahí de tonto no. Cuando yo llego al Atlético de Madrid, había un clima enrarecido de que había determinados jugadores que tenían el derecho adquirido o los vicios mal adquiridos. Entonces, uno de los principios que yo me he impuesto es que como no había dejación de autoridad y el Atlético de Madrid hoy funciona como una autoridad seria, como una entidad totalmente cumpliendo todo lo establecido, solvente, cumplidora a todos los niveles que usted quiera. Ya, pero ¿por qué va usted al fútbol? Pues voy al fútbol de entrada porque estuve en directivo con la anterior junta directiva, valga la redundancia, y al ver que aquel club iba a ir a la ruina inexorablemente y le hice un informe al presidente, la única contestación que recibí fue: pues si se entera la prensa, con esto nos busca la ruina. Cuando yo lo que pretendía era que aquellos que eran los causantes de la ruina fueran a la calle. ¿Cómo? Lo que hice fue que cuando un espabilado de abogado de la parte de los jugadores, en el contencioso que querían llevarse 250 millones que no les correspondía, pues lógicamente tuve que hacer la prenda, porque solo me faltaba a mí, que después de poner los jugadores a favor del Atlético de Madrid gratis, porque soy el único empresario español, presidente de un club, que en estos momentos he traído a figuras del fútbol, pagadas por mi dinero, y he firmado en el Consejo Superior de Deporte la garantía de que cualquier pérdida será sufragada a mis expensas, cosa que no ha hecho ningún presidente en la historia. Que cuando yo accedo a la presidencia y sin saberlo, al día siguiente había que pagar 198 millones de pesetas o el Atlético de Madrid descendía de categoría. Ordenanzas y normas establecidas al 30 de junio de cada año. Segundo, yo me encontré, las tuve que pagar en mis bolsillos. Estaba en el 7º lugar, jugando el playoff, sin expectativa, con los socios dándose de baja y con una proyección de futuro nula. Entonces yo actúo bajo criterios empresariales permanentemente. Lo que ocurre es que encuentro luego la oposición de aquellos que quieren mantener por sistema aquello que para mí no es nunca de recibo. O sea, el fútbol, sus estructuras han quedado obsoletas. Yo quiero que se transformen porque para mí solo valen los criterios empresariales, los objetivos y la estrategia. O eres el borrego del redil o si no automáticamente no tienes nada que hacer. El Atlético de Madrid tenía unos derechos como otro club y debido a la situación de quiebra que tenía, para poder salir adelante teniendo un rival enfrente con todo el poder omnímodo, si no nos poníamos en nuestro sitio y nos hacíamos respetar, nunca podíamos ir. Usted que, bueno, siempre ha defendido a los árbitros,
Ahora da la sensación de que está usted en contra de ellos. No, yo siempre he defendido a los árbitros y los seguiré defendiendo. El colectivo arbitral, lo que yo quiero es no este sistema arbitral, no este colectivo arbitral. Hoy ha sido otra mascarada que se ha hecho y además yo creo que ha sido una burla para nuestro presidente de la Federación Española que quiera arreglar este tema. El problema es todo lo contrario. Yo quiero un árbitro como el inglés, como el italiano, como el alemán. Un hombre respetado, independiente y con autoridad. No un hombre que ahí sí que vivimos en una auténtica dictadura en la que estos hombres tienen viciada su voluntad, y ya lo he denunciado por activa y por pasiva, y así no tenemos una imparcialidad en la competición y se producen los fraudes que he venido denunciando. Esto es para más largo porque veo que hay poco tiempo y demás, pero hay un hecho que en definitiva es al que yo me quiero referir. El día que comprendamos que la competición de fútbol tiene que jugar a 6 o 7 equipos como mínimo para ganar el título y que no uno lo tenga con carácter vitalicio de por vida por un decreto que para mí no existe, automáticamente jugaremos todos mejor. 7 equipos harán competición. 7 equipos irá mejor hasta para el propio Real Madrid, que es el eterno beneficiado. Yo no hablo ahora de madridismos, ni fobias, ni fibias. Lo único que me importa es que haya una imparcialidad, que haya una independencia total, y esto es lo que, mientras esté don José Plaza al frente del colectivo arbitral, no se va a conseguir. Porque el señor Jesús Gil lleva al club como si fuera su empresa privada. Él, en cierta manera, ha sido una avanzadilla de las sociedades anónimas. No es todavía una sociedad anónima, pero él lo ha convertido en su finca, hasta el punto de que ahora ya su hijo es vicepresidente y lo controlan todos. Los propios ejecutivos de sus negocios están también en el Atlético de Madrid. Yo lo que creo es que Jesús Gil en el fútbol ha buscado 3 cosas. En primer lugar, ha buscado una popularidad. Hace 4 años no lo conocía nadie y hoy es más conocido que Julio Iglesias, sale más fotografías que Isabel Presley y tiene casi tantos pleitos como Ruiz Mateos. Jesús Gil, en estos 2 años y medio que lleva como presidente del club, yo diría que él, a nivel de presidente deportivo, merece un suspenso porque evidentemente las cosas no han marchado. Y lo mismo podría decir a nivel de presidente económico. Sin embargo, ha conseguido salvar un cadáver, que era el Atlético de Madrid, y ha conseguido que el club en este momento tenga una vialidad de futuro, pero él está en una travesía del desierto y él está comportándose como si fuera el presidente de un club que es una SA. Y el Atlético de Madrid hoy todavía no es una SA. Muy bien, funciona como tal. Este careo. Señores del jurado, si yo hubiera querido ser un farsante y hubiera querido valerme de la popularidad, hubiera cuidado mi imagen permanentemente. Jamás he permitido que aquel que quisiera dañar al Atlético de Madrid, me he enfrentado contra todo vicio, contra todo hábito que perjudicaba, contra el amiguismo y contra todo, y no he consentido que se perjudicara al Atlético de Madrid. Eso está aprobado a pesar de la baba nacional. Punto 1. Segundo, a nivel económico, se ha hecho una gestión buena. ¿Qué más vamos a pedir hoy? Que el Atlético de Madrid es solvente, cumple todos sus compromisos y tiene la preocupación su presidente, en contra de lo que decía el señor Casanova, de que un presidente sí puede hacer mucho en favor del fútbol si se deja oír. A mí me preocupa el futuro del fútbol, es grave la situación y, como lo veo así, estoy trabajando para evitar esos vicios también adquiridos, que son los de las estructuras que han quedado obsoletas, por unas nuevas que van entrando nuevos presidentes y que, si Dios quiere, y con la ayuda de todos, vamos a conseguir algo nuevo para el fútbol. No estoy de acuerdo con estas estructuras y sé el dicho famoso, aquello que me va a costar. Prefiero de verdad morir de pie que vivir eternamente humillado y de rodillas. Y esto, hasta que me maten, no voy a parar.